Vamos a hablar sobre el cuerpo humano, porque es importante hablar sobre el cuerpo humano en esta asignatura de introducción a la rehabilitación. Una de las primeras situaciones que se dan cuando hay una discapacidad es entender qué ha pasado con el cuerpo humano, qué ha dejado de funcionar, qué estructuras han dejado de servir o funcionar como deben de hacerlo. Es importante igual considerar que somos un conjunto de diferentes órganos, sistemas, y que cada uno de estos órganos o estructuras corporales tienen una función específica. Por ello es importante en esta asignatura de introducción a la rehabilitación saber lo más esencial de lo que es el cuerpo humano, sobre todo para aquellos estudiantes que tal vez no tienen una base en salud o no tienen ese conocimiento básico. Es por ello que acá en esta videoclase vamos a tratar de explicar un poco qué es el cuerpo humano como tal de una forma básica y tratar de ser lo más comprensible posible. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa. Creo que eso todos estamos muy de acuerdo porque es una máquina que funciona a la perfección, donde cada una de las células, cada una de sus partes, sus órganos, sus sistemas, cumplen una función muy importante. Y es donde podemos decir que entonces nuestro cuerpo no es el resultado de esa suma de esas partes, sino la estructura orgánica donde todas las funciones se interrelacionan. Es decir, que esta parte de interrelación que hay es sumamente importante para que todo nuestro cuerpo trabaje en armonía y tenga un buen funcionamiento, y de esta forma podamos hacer todo lo que hacemos todos los días. ¿Qué sucede si una de esas partes y esas funciones y pierden esa relación o interrelación? Vamos a tener una enfermedad o podemos tener como consecuencia de esa enfermedad o de esa situación de salud también una deficiencia, es decir, una de nuestras partes no está funcionando bien y por lo tanto podemos tener deficiencias no solamente según la función de esa parte, sino igual con otras partes del cuerpo. Y bueno, para iniciar, los niveles de organización estructural son importantes conocerlas, y de los sistemas corporales. ¿Cómo están divididos o en cuáles son esos niveles que tiene nuestro cuerpo en sus diferentes partes? Para ello, vemos entonces este círculo donde empezamos con el primer nivel, que es el nivel químico. El nivel químico es como lo más chiquito, lo más pequeño que podemos tener. Y aquí incluso hablamos de más sustancias que no, pues, no son a simple vista, pues no se ven a simple vista, y que hacen que nuestro cuerpo también funcione de alguna otra forma. De este nivel químico podemos hablar del ADN, por ejemplo. El ADN, que es un fundamental que nos da nuestra propia, por decirlo así, forma de ser, nuestra personalidad, nuestra estructura corporal y otros sinfín de cualidades y características que nos distinguen a cada uno de los seres humanos. El siguiente nivel es el nivel celular, y es el nivel pues más, no es el más pequeño, porque el nivel como los átomos y todo lo que conforma igual el ADN es lo más pequeño que podemos tener en nuestro cuerpo, pero luego viene lo que es el nivel celular. ¿Qué es lo que pasa cuando cada una de las células, por ejemplo, si tenemos una célula muscular? ¿Qué sucede cuando esa célula muscular se une en varias células? Es decir,
se unen para conformar ¿qué? Lo que conocemos como un nivel tisular, es decir, un tejido. Vamos un poco entonces a recapitular. Si yo tengo varias células y esas células se unen, por ejemplo, en el caso del músculo o en el caso de las neuronas, si esas neuronas se unen, forman lo que es el nivel tisular nervioso. Si son varias células a nivel de músculo que se unen, forman lo que es el tejido muscular. Y así se forma también, por ejemplo, el tejido tegumentario, que es el de la piel. Y otros más que ustedes van a ir conociendo a medida de que ustedes exploren más cada una de estos niveles de nuestro organismo. El nivel tisular, cuando ya se unen se han unido varias células para formar tejidos, y cuando se unen varios tejidos, lo que entonces se forman son los órganos. Estos órganos, ¿sí? Cada uno, por ejemplo, aquí vemos el intestino grueso, es un tejido tisular unido, ¿sí? Va un montón de células de este tejido, que formaron este tejido, se unen y forman lo que es, por ejemplo, en este caso, el colon. Luego puede haber también quienes forman lo que es el estómago, por ejemplo. O puede ser que ese nivel tisular o ese tejido sea óseo. Entonces, al unirse el tejido óseo, se conforma lo que es el sistema, o ya lo que es un hueso, por ejemplo. Y al tener varios órganos, como en este caso aquí tenemos todo el sistema digestivo, entonces se forma el sistema digestivo. El conjunto de órganos de este mismo tipo conforman lo que es el sistema digestivo. El conjunto de estas estructuras óseas conforman lo que es el sistema esquelético, por ejemplo. Más adelante vamos a hablar sobre cada uno de estos sistemas. ¿Y qué sucede entonces cuando llegamos a este nivel de órganos y sistemas donde todo nuestro cuerpo está muy bien formado? Pues entonces llegamos a lo que es el organismo como tal, todo como somos nosotros. Existen 13 sistemas en el cuerpo humano, ¿sí? Como hablábamos, bueno, todo lo que es el nivel de sistemas que ya se conforman, existen 13 sistemas del cuerpo humano. Y bueno, ¿cuáles son esas funciones? Porque cada uno de estos sistemas tienen funciones. Así que para ello vamos a invitarlos a que puedan visitar esta página donde hemos visto que hay pues una excelente información básica para este momento de introductorio a este mundo de la rehabilitación, donde tenemos que empezar por conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo está formado, para saber en algún momento, como futuros profesionales de la rehabilitación, qué es lo que no está bien cuando hay una discapacidad. Parte de los objetivos de esta charla. Los 13 sistemas del cuerpo humano y sus funciones trabajan en conjunto y tienen que trabajar armónicamente, coordinadamente. ¿Para qué? Para que todo nuestro cuerpo pueda de esa forma funcionar de la mejor manera y nosotros poder ejercer cualquier actividad y podamos tener diferentes tipos de una calidad de vida saludable. En este momento van a encontrar una parte introductoria en este documento, ¿verdad? Pero ustedes van a poder distinguir, y vamos aquí a primero hablar, ¿verdad? Aquí hay una parte donde estamos hablando justamente
de lo que veníamos hablando, ¿verdad? La suma de células da lugar a los tejidos, la de tejidos a órganos, ¿sí? Y la de órganos a sistemas, y la de sistemas al cuerpo. Bien, vamos entonces ahora a hablar un poco sobre lo que es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio como tal, perdón, aquí vamos a retroceder porque no era aquí, me confundí, discúlpenme. Vamos aquí, este sí es. Ok. El sistema respiratorio, por consiguiente, sí, el sistema respiratorio como tal, pues es el sistema que está justamente aporta, ¿no?, el oxígeno y la sangre y al mismo tiempo elimina de ella lo que es el dióxido de carbono. Es importante destacar que pues sin el sistema respiratorio no podríamos tener otras funciones en otros órganos también de nuestro cuerpo. Y aquí es donde empezamos a ver esa interrelación que tienen unos sistemas con otros y por qué nuestro organismo trabaja coordinadamente o con lo que es pues armónicamente, como decía, ¿verdad? Importante cómo está formado todo esto, ¿no? Está formado por las fosas nasales, la boca, la laringe, que aquí podemos ver un poco también en este video. Les estoy poniendo este video para que después, si ustedes desean verlos completos, entonces pueden ir viendo cómo está conformado este sistema, que sabemos que pues el aire entra por nuestras fosas nasales, luego pues que está conformado también por la boca, la faringe, la laringe, la tráquea y los pulmones. En este aspecto vemos que acá tenemos lo que son los pulmones, ¿verdad? Pero es interesante en esta parte de aquí abajo, que es como una cúpula, ¿no? Está el músculo del diafragma, que es uno de los músculos, el músculo principal de la respiración. Volvemos entonces a tener el ejemplo de que nuestro sistema nervioso, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema muscular, etcétera, tienen que estar en armonía. ¿Qué sucede si el diafragma falla o está débil? No va a haber una buena respiración. Entonces aquí podemos ver esa interrelación entre lo que es el sistema respiratorio y el sistema muscular. Bien, pasemos al segundo sistema, el sistema circulatorio. Bueno, el sistema circulatorio nos permite que se transporte ¿no? Que se transporte el, perdón, vamos a ver aquí. Sistema circulatorio, perdón, es que no me había fijado que había puesto otra cosa que no era. Muy bien, permite entonces el transporte a través de la sangre de todas las sustancias necesarias para mantener el cuerpo con vida. Pues en todo lo que es nuestro sistema circulatorio, ¿no? Vamos a entender que nuestro sistema circulatorio es como el que nos nutre pues a través de nuestra sangre, ¿no? Y eso pues hace, ¿no?, que funcionemos de alguna otra, de una mejor manera. Por ejemplo, sabemos que está compuesto por el corazón, las arterias, las venas, y si en algún momento este sistema llega a fallar, también entonces todos los demás sistemas u órganos pueden dejar de funcionar o no funcionar bien, ¿no? El corazón pues es uno de los órganos más interesantes y
definitivamente importantes, muy vitales para nuestra vida. Y aquí podemos observar nuevamente cómo nuestros pulmones, el sistema respiratorio, el sistema muscular y ahora el sistema circulatorio se van relacionando. Es decir, volvemos a la misma detalle del inicio, no los podemos dejar de un solo, no solo son partes. Este video igual muestra cómo funciona, cómo bombea el corazón, para qué son nuestras arterias, que son las que llevan el oxígeno en nuestro cuerpo, y lo que son las arterias pues también sacan todo lo que es el dióxido de carbono. Muy bien, vamos entonces ahora a pasar al sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso pues para mí es uno de los más impactantes, porque definitivamente el sistema nervioso es uno de los sistemas más misteriosos, tal vez de los que menos explorados está, en el sentido que no hemos llegado a saber más allá, sobre todo si hablamos del cerebro. Pero bueno, nuestro sistema nervioso nos conecta con el mundo a nuestro alrededor. Nos conecta con todo aquello y nos da sentido, por eso vemos, olemos, sentimos el movimiento, sentimos el equilibrio, y cada una de estas estructuras, como lo es las neuronas, que no se regeneran, aunque hay ahora otras teorías en que están diciendo que sí se está regenerando. Pero bueno, esto es otro punto, ¿verdad? Que habrá que todavía seguir leyendo sobre él, aparte. Pero que el sistema nervioso, pues, ¿qué es lo que hace? Genera, ¿verdad? Y transmite, ¿no?, los impulsos nerviosos de todos los otros sistemas. Todos los otros sistemas están bajo el control de nuestro centro, y el centro de mando es el cerebro. Es decir, que si nuestro cerebro deja de funcionar, todo lo demás se puede ver implicado. Aquí volvemos a ver esa relación o esa interrelación de todos nuestros sistemas. El sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central tenemos lo que es el cerebro y la médula espinal, y también pues está lo que es el cerebelo. Aquí vamos viendo un poco en el video todas esas funciones que están a cargo de lo que es el cerebro, el sistema nervioso central, ¿no? Y luego el sistema, hay otros sistemas que son importantes. Por ejemplo, aquí vamos a hablar del sistema nervioso periférico. Como les decía, estaba dividido en dos. Pero dentro del sistema nervioso periférico, es decir, todo lo que nos rodea, está el sistema nervioso somático. Vamos a hacerle una paradita aquí. Vamos a ver, y porque es importante que sepamos esas divisiones, ¿no? Porque cada, pues, ahí está. El sistema nervioso periférico está conformado por el sistema nervioso somático y por el sistema nervioso autónomo. ¿De qué se encarga el sistema nervioso periférico como tal? Bueno, pues se encarga de todo lo que es manejar por ejemplo, si yo quiero mover un brazo, ¿sí? Son nervios que están conectados a músculos, y los músculos están conectados a huesos. Ahí volvemos a ver otra relación, ¿no? Importante en esto. Entonces, acá vamos viendo que también el sistema nervioso está compuesto, hay otros más, que son los que se encargan de esas actividades, por ejemplo, del simpático y el parasimpático, ¿no? El simpático es lo que activa muchas funciones de ciertos órganos, o por ejemplo activa algunas hormonas que se tengan que producir, y el parasimpático generalmente es el que detiene algunas funciones también. Entonces vemos cómo nuestro sistema nervioso está
controlando todas nuestras funciones, ¿sí? Todas nuestras funciones. Así que les dejo también este video para que ustedes lo puedan pues ver y puedan entender un poco más toda esta función, porque podríamos hablar mucho tiempo de lo que es el sistema nervioso y realmente es un mundo maravilloso. Muy bien, vamos entonces ahora con el sistema inmune. En el sistema inmune, pues creo que ahorita es como más de moda con todo lo relacionado con el COVID-19, porque nos afecta, ¿no? Es nuestra inmunización, nuestra inmunidad a nivel de salud. Y lo que hace el sistema inmune es que detecta y neutraliza todas aquellas sustancias cuya presencia en el cuerpo pueden entrañar un peligro para uno mismo. Es decir, que el sistema inmune es el que nos hace ser más fuertes de salud, que nos hace tener esa defensa natural hacia una bacteria. Si yo, por ejemplo, tengo una herida y esa herida me duele al inicio y se me pone roja y posiblemente se me quiere infectar, mi sistema inmune automáticamente empieza a funcionar también a través del sistema nervioso, produce ciertas órdenes para que puedan ir y aumentar las defensas, ¿no? Digamos. O de repente para la cicatrización. Es decir, que aquí volvemos a ver esa función, ¿no? Que hay de interrelación entre todas los sistemas. Bueno, el sistema digestivo como tal, en estos, el sistema digestivo, pues sí es otro de los diría yo, sistemas, perdón, en donde nos podemos ver afectados por muchas partes, ¿no? Pero bueno, antes de eso, hablemos de qué es el sistema digestivo. Realmente el sistema digestivo pues nace de esa unión de lo que son todos aquellos órganos que tienen que ver con los alimentos, absorber los nutrientes, ¿no? Y después desechar lo que no se ocupa. Está formado por todos esos órganos de la deglución. Aquí lo vemos, podemos ir viendo cuando entra el alimento, cómo va hacia nuestro estómago, pasa por el esófago, luego al estómago, cómo hay otros órganos que intervienen en todo este proceso, el hígado, la vesícula biliar, y otro tipo de órganos que tenemos, ¿no?, dentro de este sistema. Al mismo tiempo, pues vamos también teniendo lo que es el intestino delgado, el intestino grueso, ¿verdad? Y pues en este aspecto, en este aspecto, pues sí es importante que vayamos viendo cómo pues nuestro cuerpo se va adaptando, ¿no?, hacia esas, aquí se me perdió, ok, cómo nuestro cuerpo va adaptando, mejor dicho, ese alimento, por ejemplo, hacia una buena digestión, hacia que se absorban los nutrientes que se deben de absorber, ¿no? Y que se deseche aquello que no se tenga que pues retener, ¿no? Dentro de este sistema digestivo está, y aquí es muy importante, ¿verdad?, en algunas áreas de la rehabilitación, como es la fonoaudiología. En el caso de terapia funcional es más todo lo que es músculo esquelético, muy importante, y el sistema nervioso, muy importante también. Pero acá también tenemos que ver todos estos sistemas, ¿no? Porque pueden en algún momento tener algún tipo de deficiencia y en esto generar una discapacidad como tal. El sistema óseo, ¿no?, es otro de los sistemas muy importantes. Está conformado por 206 huesos y ¿cómo se llama? Pues el sistema óseo como tal, el sistema óseo como tal es muy importante. ¿Para qué? Para movernos, ¿verdad? Para movernos, y esto está apoyado por lo que es
los músculos, para proteger órganos también internos, como en el caso que vimos de la respiración. Ahí está también lo que es el esqueleto axial, el esqueleto axilar, ¿verdad? El que es ya más, el axial es el fundamental que protege órganos importantes como el cerebro o el tórax, digamos, ¿verdad? Y lo demás, el esqueleto axial, está formado por los miembros inferiores y los miembros superiores, como los vemos ahorita pues acá, ¿no? Como les decía, tiene 206 huesos, ¿sí? Y estos pues al unirse constituyen lo que es el sistema nervioso, el sistema óseo, que nos da ese movimiento, esa dinámica. En este sistema también es importante detectar que hay otras estructuras como cartílagos, cápsulas articulares y otras estructuras que son importantes al momento de ir haciendo pues cuando estemos, digamos, evaluando un paciente, nos tenemos que fijar que no solo es hueso, ¿verdad? Sino que hay otras estructuras que conforman este sistema. Bien, el sistema urinario como tal se encarga de la producción y el almacenamiento de la orina, y sabemos que la orina es un líquido que debemos de desechar, ¿no? Es como una depuración lo que estamos haciendo, que se depura, ¿no? Y este sistema urinario está conformado por lo que son los riñones, quienes filtra la sangre y produce la orina, el uréter, y que conducen la orina desde los riñones, luego la vejiga, que es la que almacena esa orina y que es la que pues excretamos cuando estamos en el proceso de la micción, ¿no? Y la uretra, que es también donde el conducto a través del cual se expulsa la orina. Eso básicamente para hablar de este sistema. El sistema reproductor está vinculado estrictamente a la reproducción como tal, a la fertilidad, a la síntesis de hormonas y al placer sexual. Existen diferentes funciones, ¿verdad? En el sexo, por ejemplo, pues las mujeres somos las que gestamos a los bebés, ¿no? Y tenemos el útero, o sea, las partes son completamente diferentes, ¿no? Y pues cada uno con sus partes cumplen esa función de reproducción, fertilidad y síntesis de hormonas sexuales. Y aquí voy a hacer otra relación. Esta síntesis de hormonas y todo esto de la fertilidad también tiene que ver mucho lo que es el sistema, por ejemplo, nervioso, a través del cerebro, y también el sistema, digamos, endocrino. Bien, vamos a hablar entonces ahora del sistema muscular. El sistema muscular como tal, pues es un sistema que realmente, vamos a mostrar muy bien, es un sistema, como les decía al inicio, que hay unas células que se unen, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Perdón. Vamos a ver, vamos a regresarlo más ahí. Ok, las células, aquí las podemos ver, miren, aquí dan varios ejemplos de células musculares cardíacas, células musculares esqueléticas y células musculares lisas. O sea, existen 3 tipos de células musculares. Estas células se unen para formar un tejido. En el caso del tejido muscular liso es para formar un músculo liso, como vemos aquí en este órgano interno. Una célula muscular esquelética para lo que es el músculo como conocemos, ¿no? Y como podemos, digamos, en este caso el bíceps. Y la célula muscular cardíaca se unen para formar lo que es el miocardio, así se le llama, mio de músculo, cardio de corazón, ¿no? Entonces, este sistema muscular nace de la unión de más de 650 músculos, es decir, las fibras se unieron, formaron músculos
y esos músculos forman lo que es el sistema muscular. Y tenemos más de 650 músculos. Los músculos tienen lo que es una contracción muscular. Y aquí vamos a ir viendo un poquito para enseñar qué es una contracción muscular. Un poco sencilla, ¿no? Vamos a ir viendo más acá, porque para que se llegue a todo eso tiene que haber un proceso bastante fuerte de fibras y de funciones bioquímicas. O sea, no solamente es que el músculo se contrajo, sino que también tiene que ver, por ejemplo, la miosina, otra sustancia como la miosina, ¿verdad? Que son sustancias que producen una contracción muscular. Y aquí, por ejemplo, vemos esas bandas de esas sustancias, o sea, que aquí vamos viendo lo complejo que es ya nuestro sistema. El sistema muscular uno lo mira, solo es el músculo, ¿verdad? Pero no es así. El músculo también va a tener estos microorganismos, y también va a depender de lo que son una conexión neuromotora, es decir, un nervio se une a una fibra muscular y esa fibra muscular se contrae, como lo vemos aquí, a través de todo ese proceso químico que les estaba hablando, de la miosina, de la actina y de otras cosas que se utilizan, ¿no? que utilizan para hacerse la contracción muscular. Entonces aquí vemos un sistema nervioso, ¿verdad? Unido a eso, y lógicamente entonces vienen las fibras también, que van a tratar de, al activarse, pues hacen lo que conocemos como una contracción muscular, que aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que hay un acortamiento, ¿no? Hay un acortamiento de ese músculo y podemos entonces mover, ¿verdad? Vamos a buscar otro ejemplo para ver, porque ahí no me salió tan... esto de la contracción muscular es bastante interesante y bueno, es importante que lo conozcamos, porque hay cosas que pues a veces se dan y que son bien complejas, y creemos que solamente es cuestión de un momento, ¿no? Bien, lo vamos a dejar entonces ahí. Son algunos videos que ustedes pues pueden ver donde se ejemplifica qué es lo que sucede con una contracción muscular y hacia dónde pues va, ¿no? De contracción, cuando hablamos de contracción, es que un músculo se acorta y otro músculo se extiende o se alarga cuando ya no está haciendo la contracción. Muy bien. Vamos a dejar a un lado aquí, porque pues ese es otro sistema que es bastante complejo. Y vamos a hablar del sistema endocrino. El sistema endocrino está vinculado a la síntesis y liberación de hormonas, ¿no? Y muchas de estas liberaciones de hormonas son, digamos que ordenadas por el cerebro endocrino, ¿verdad? Entonces, esto pues es bien importante que también lo tengamos en consideración, porque a veces el sistema endocrino es un sistema bien complejo, ¿verdad? Que no nos vamos a detener tanto en pero que sí tenemos que tener en cuenta de que están vinculados a esa síntesis y liberación de hormonas, ¿no? Que fluyen por nuestra sangre, ¿ok? Fluyen por nuestra sangre, van a regular y van a coordinar la fisiología de todos los otros órganos. Miren qué importante es el sistema endocrino, ¿no? El sistema endocrino está formado por varias, ¿cómo se llama? Glándulas, ¿no? En donde esas glándulas producen diferentes hormonas.
y se van a producir según la necesidad que tenga el cuerpo. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo aquí, como lo es la glándula paratiroidea, por ejemplo. Producen ciertas sustancias que tienen ciertas funciones. Y así está la tiroides, los mismos ovarios, los mismos, ¿verdad? Producen este tipo de, ¿cómo se llama? De hormonas, ¿no? Cada glándula endocrina, la tiroides, el hipotálamo, el páncreas, los testículos, los ovarios, están especializadas en la síntesis y liberación de las hormonas determinadas, pero en su conjunto permiten regular el estado de ánimo, facilitar la digestión, mantener los niveles de azúcar en sangre, dar apoyo a la respiración, mantener estable la circulación sanguínea, estimular el crecimiento corporal y estimular la sexualidad, mantener estable la temperatura corporal. Vemos entonces qué complejo es el sistema endocrino y la importancia que tiene en la regulación de nuestro cuerpo y la interacción incluso que tiene con otros sistemas de nuestro cuerpo. Bien, el sistema linfático como tal se encarga de la síntesis y el transporte de la linfa, que es un líquido incoloro rico en lípidos y con una gran importancia en la respuesta inmunitaria. El sistema linfático es bien también complejo, ¿no? No nos vamos a detener tanto ahorita en esto. Pero igual forma vamos a ir a un video, ¿no? Que creo que es importante que también ustedes los conozcan, porque así de esa forma vamos viendo cómo está conformado ese sistema linfático. El sistema linfático está por todo nuestro cuerpo, donde pues se drena y hace que se transporte, ¿no? esa linfa, ese líquido, para poder también tener algunas respuestas inmunitarias. Es muy similar a la sangre, es decir, que generalmente hay una arteria, un vaso también es una parte del sistema linfático que va a la par, ¿no? De esa red, ¿no? de poder llevar en un buen sentido y que fluya por todo nuestro cuerpo ese líquido, ¿no? El sistema linfático como tal está compuesto por la linfa, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, como en las axilas o el cuello, y producen glóbulos blancos cuando hay infección, y órganos linfoides primarios, que es la médula ósea, el timo, donde maduran los glóbulos blancos. Entonces vemos la importancia que el sistema linfático tiene en algunas funciones sanguíneas. Por lo tanto, recalcar que no circula por vasos sanguíneos, sino por vasos linfáticos. Aquí es donde yo les decía que hay vasos linfáticos. Por aquí salía una imagen en donde podemos ver, por ejemplo, el rojo es todo las arterias, lo azules son las venas y lo amarillo podríamos decir que son esos vasos linfáticos. Y por último, el sistema sensorial. Sistema muy importante porque pues con él captamos todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Todo lo que está a nuestro alrededor. Y en este sentido, pues, por ejemplo, lo que es la audición, pues capta lo que son los ruidos o vibraciones, sonidos, ¿no? Y en sí y en resumen, el sistema sensorial va a captar todos esos estímulos táctiles, visuales, olfativos, gustativos o auditivos, y de transformar estas señales en información nerviosa. Aquí también interviene el cerebro. Si yo miro un objeto,
ese objeto es un florero, ¿sí? ¿Cómo sé que es un florero? Porque en algún momento lo he aprendido, también lo he tocado. Y cuando yo lo observo, mi cerebro, al recibir esa información, interpreta y dice, es un florero. Incluso, pues, ¿para qué sirve, no? Lo mismo es en cualquiera de los otros sentidos que tenemos. El sistema sensorial está compuesto por otras estructuras corporales que nos permiten desarrollar los sentidos, como la piel, la lengua, la nariz, el olfato, los ojos, la vista, los oídos. Y estos órganos pues están conectados con neuronas que captan esos estímulos del medio y que los transforman en mensajes interpretables para nuestro sistema nervioso central. Esto ha sido un resumen de lo que es los sistemas de nuestro cuerpo, estos 13 sistemas que trabajan en interrelación, esperando que haya generado un poco más de curiosidad y dejándoles estos videos para que ustedes puedan seguirlos viendo y seguirlos analizando, aquellos que más les haya interesado. Muchas gracias.